Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver y nos están viendo a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición de todos esos live en la plataforma roja, donde lo subimos todo a manera completa para quien no haya podido estar en el live y también para quien pues quiera ir a volver a repetirlo, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar con Génesis capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 el día de hoy. Y dice así: tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacernos, dice. Tarde, llegué muy tarde. No, Fausto, bienvenido. De hecho, estamos iniciando justamente ahorita. Bien, aquí nos está diciendo, pues, creo que ya todos saben qué va a pasar en este capítulo. Si nos adelantamos un poco, solo un poco, podemos ver absolutamente que empieza la edificación de una torre, ¿no? Todos conocemos a lo largo de la historia la Torre de Babel, ¿no? ¿Por qué se le dio ese nombre? Porque ahí es donde Dios hizo como que una separación de lenguas, ¿no? Pero que menciona algo muy importante. Menciona algo muy importante el versículo 6 de este capítulo 11. Nos dice que pues Dios había venido a ver y dice: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, menciona, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado en hacer. Si nosotros buscamos, o más bien si nosotros indagamos a través de toda la historia, podemos ver que hay muchos hombres los cuales para la humanidad han sido muy importantes, ¿no? Podemos ver a través de, no sé, Newton, podemos ver a través de Thomas Edison, de Nikola, de Galileo Galilei y todos esos, ¿no? Hemos visto a través de la historia de la humanidad cómo es que han habido personas muy importantes que se han puesto dentro de ellos, dentro de sí mismos, un objetivo, ¿no? Sabemos que actualmente eso es muy difícil para alguien por cuanto ahora existen demasiadas cosas que pueden distraer el punto de vista, ¿no? Pero en ese tiempo eran muy enfocados y, ¿cómo podría yo decir? Tenían un objetivo y querían alcanzarlo a como dé lugar, ¿no? En este tiempo, ¿por qué cómo podría decir? ¿Por qué están atribuladas las personas, ¿no? Sabemos que hay muchísima información sobre la palabra de Dios, ¿no? Hemos visto muchísimas veces que hay hasta nueva traducción viviente, que nuevo aquí, que nuevo allá. Hay muchas traducciones a las cuales podemos ver a través de lo que dice la historia, que en primeras pues estaba la Biblia, ¿no? Estaba en otro idioma. Sabemos que por Martín Lutero fue un hombre que tuvo un objetivo muy claro, que era traducir del idioma en el que estaba la Biblia en ese entonces, a traducirla a este punto donde lo estamos conociendo. Buenas tardes, tía Raquel, buenas tardes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sabemos que antes los objetivos lo tenían muy claro, ¿no? Por cuanto, digamos, ahora hay muchísima distracción, no sé, películas, series, videojuegos, cosas y redes sociales, ¿no? A partir de eso, que podemos decir, es que las redes sociales solo fueron hechas para distraer y no puede ser, esa es una gran malicia. Al contrario, podemos ver de lo que nos dice la palabra,
que hay de aquel que diga que algo no pasó que Dios no permitió. Es decir, que no todo Dios lo permite para bien. Y podemos ir a leer específicamente lo que nos dice Primero de Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24. ¿Qué nos dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, menciona. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le sabía específicamente que todo le era permitido, pero no todo le iba a convenir para bien, ¿no? No todo, todo le era permitido, pero no todo le edificaba, ¿no? Puedo pasar los límites, pero tendré consecuencias. Exactamente. ¿A qué quiero llegar? Sabemos que por medio de lo que está escrito, fue sacada la ley y lo llamemos así, el poder judicial, ¿no? Sabemos que todo ha sido sacado a través de la palabra. ¿Por qué menciono eso? Sabemos que hay un poder judicial que es un régimen mundial, el cual, digamos, si yo me encuentro en México y tú te encuentras en otro país, buenas tardes, hermano Papelería. No sé tu nombre, entonces no sé cómo llamarte. Entonces, sabemos que hay un régimen mundial y que cada país tiene un régimen, ¿no? Sabemos que a través de esos regímenes, hay ciertas cosas que son como que muy absolutas. Es decir, si alguien, una persona desvive a otra persona, tiene una consecuencia penal, ya sea por el tipo o la gravedad en la que lo hizo y los motivos por los cuales lo hizo. Todo eso depende, digamos, ya sea la prisión por medio de ciertos años, o sea, la prisión por lo llamado cadena perpetua. Pero indaguemos eso, ¿qué es una cadena perpetua? ¿No? De manera literal, ¿qué es lo que podemos entender? Es cumplir, ¿no? Cumplir específicamente algo de manera indefinida, interrumpida. Es decir, que nada ni nadie puede interferir en eso, ¿no? Dice, Dios estableció la ley para limitar el corazón del hombre por nuestra maldad. Exacto. Entonces, la ley que controla el poder judicial, podemos decir que tiene ciertos límites, ¿no? ¿Por qué? Si esa persona comete alguna infracción de la ley del Poder Judicial, ¿qué es lo que pasa? Ya sea que esa persona sea un ladrón, ya sea que esa persona sea, toma cosas ajenas de las cuales sabemos que le pertenecen al otro, pero esa persona lo quiere, sabemos que lo primero que pasa por el hombre es que tiene una consecuencia, ¿no? Sabemos que hay personas que saben hacer ese tipo de cosas y como les es lícito y no han sido descubiertos, pues lo van a seguir haciendo. ¿A qué me refiero? Sabemos que las personas actualmente, específicamente todas, saben que la naturaleza del hombre es pecaminosa. ¿Qué quiere decir específicamente eso? Que nunca van a dejar de hacer la maldad y la iniquidad delante de Dios. Pero esa ley no es para condenación de pecado, exactamente. Entonces, sabemos que el poder judicial es terrenal, no tiene cabida en lo celestial, que es de Dios. Pero entonces, ¿qué ley es la que sí es en lo celestial? Es la ley que pone a través de la palabra. Bien. Entonces muchas personas se han preguntado, oye, pero es que si Dios nos ama, si Dios es nuestro creador, ¿por qué nos hizo caer en pecado sabiendo que Él ya sabía que íbamos a caer? ¿Por qué puso una ley que jamás vamos a poder cumplir? Específicamente las personas, por medio de la ignorancia y de la incredulidad, pues empiezan a mencionar todas las cosas que ellos creen saber específicamente. ¿Por qué? ¿Qué hombre va a decir que no es sabio o que es ignorante de algo? Solo alguien que tiene un corazón humillado. Pero sabemos que el 99% de las personas tienen un corazón ¿qué? Tienen un corazón altivo. Pero bien, vayamos al meollo del asunto. Si se sabe específicamente que la palabra de Dios no se contradice, y cuando un hombre encuentra una contradicción, realmente, ¿qué es lo que se está contradiciendo? Si nosotros sabemos que Dios es el mismo desde el principio, ¿eso qué quiere decir? Que no cambia, y por lo tanto lo que ha dicho lo mantiene.
Entonces, realmente, ¿qué es lo que se contradice? Se contradice específicamente cuando esa palabra viene aquí y es procesada por medio de esto. Funge como un mediador de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona dice, híjole, yo sé que la palabra dice dejar venir a los niños a mí y porque de ellos es el reino de Dios. Entonces la persona dice, la palabra dice que la naturaleza del hombre es pecaminosa, pero también dice que los niños van a ir al reino de los cielos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque un niño no tiene conciencia de hacer maldad hasta cierto punto, ¿verdad? Eso es como funge la mente de lo terrenal. Pero si nosotros escudriñamos exactamente y específicamente qué nos dice la palabra, menciona que cuando, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Sodoma y Gomorra, ¿no? Sabemos que por la maldad que había en Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, ¿no? Iba a ser destruida por Dios por cuanto solo era una ciudad la cual estaba llena completamente de pecado, ¿no? Sabemos que ahí habían personas que decían, híjole, hoy no cometí pecado, pero, mañana no lo sé. La Biblia dice, el que no viene a mí como un niño, específicamente. Gracias, tía Raquel. Entonces, las personas dicen, entonces en esa ciudad, pues, o sea, habían fornicarios, habían adúlteros, habían codiciosos. Entonces por eso Dios los destruyó. Pero si nos ponemos a ver específicamente qué hay en una ciudad y la llamemos una ciudad muy conocida mundialmente, Texas, ¿no? De Estados Unidos. Sabemos que en Texas hay como que condados los cuales mantienen ciudades, ¿no? O sea, Texas es como que si fuera un estado. Entonces, dentro de Texas, pues hay muchas ciudades. Sabemos que hay ciudades en las cuales son como que muy generales en cuestión de que pueden haber niños de 1 año, de 2, de 3, pueden haber bebés recién nacidos, pueden haber embarazadas, pueden haber adultos de 30 años, de 40 años, pueden haber ancianos hasta de 90 años en una ciudad. O sea, para nosotros eso suena lógico, ¿no? Estamos pasando situaciones adversas con la tierra, no se vayan, escuchen atentamente el evangelio. Exactamente. Entonces, sí sabemos que en una ciudad podría haber ciudades en las cuales no existan o no habiten niños. Bueno, podría haberlo específicamente y esa ciudad podría ser conocida mundialmente. La ciudad en donde solo habitan adultos, uno podría decir. Entonces, por medio de esto, tú dirías, pues sería muy difícil, pero es posible. Pero está hablando de una ciudad como tal, una ciudad pecadora, sabiendo que la naturaleza del hombre es pecaminosa, entonces podría ser una ciudad cualquiera, ¿no? Por cuanto solo había mucho pecado. Bien, entonces, como ya vimos que en una ciudad pueden haber niños, pueden haber adultos, pueden haber personas que sean de la tercera edad, pueden haber personas muy longevas, que sabemos que es muy difícil en estos tiempos por cuanto la modalidad del hombre hay y por Dios mismo, ¿no? Cuando vemos que la palabra dice que Sodoma y Gomorra es destruida, sabemos que Lot, al ser sobrino de Abraham y por haber pasado a la casa de Abraham, todos los de la casa de Abraham eran salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y se lo confirma Abraham. Que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Entonces era justo por fe. Sabemos que Abraham es el que intercede entre que ya la ciudad iba a ser destruida y le dice a Dios, oye Dios, mira, es que si hay 50 justos, y empieza una negociación, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Dios? Si hay justos, no voy a destruir. Pero ¿qué es lo que pasa? Solo era Lot y su familia, los justos. No había nadie más porque pues lastimosamente Lot se enfocó más en lo terrenal que en lo celestial, cuando debía de haber predicado el evangelio. Ok, bueno, pero sabemos que Dios hace una diferencia entre el justo y el impío, entre el pecador y el justo. Sabemos bíblicamente que Lot es sacado de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué le pasa a esa ciudad? ¿No? ¿Qué le pasa? Es destruida, menciona la palabra, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, híjole, ahí había niños, o sea, era una ciudad, había mujeres embarazadas.
No lo puedo creer. Entonces, ¿Dios es malvado? ¿Dios se contradice cuando dice que los niños heredarán el reino de los cielos? Si nosotros vamos a ver a través de lo que nos dice la palabra, específicamente así como nos lo dijo la tierra, que vamos a ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Aquí está. Menciona la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 13. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí, ¿no? Pero hay algo muy específico que dice Jesucristo. Dejen que los niños vengan a mí, menciona, ¿no? Y menciona después de esto: porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Bien, la manera de interpretación del hombre como es, entonces todos los niños van a ir al reino de Dios. No es así. Hizo una diferencia y mencionó: porque el reino de los cielos es de quienes son como los niños, es decir, parecidos, pero no específicamente los niños. ¿Por qué? Si vemos a través de lo que nos dice específicamente la palabra, nos dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bien, leímos la parte que los dice Nueva Traducción Viviente y ahora leemos la de RB del 60. Bien, ya vieron que hay una diferencia muy grande, pero hay una diferencia más grande en la comprensión de las personas. ¿Por qué? Si en una dice: porque son como ellos, y en esta nos dice: porque de los tales, nos menciona. Si nosotros vemos, no dice específicamente de los niños, sino dice de los tales, o como dice la otra traducción, son como ellos, menciona. Entonces, el hombre natural, como ve, de los niños es el reino de Dios, y nadie me va a mover de ahí porque es lo que yo entiendo. Yo amo a Dios a mi manera y la tuya para mí es incorrecta. Entonces las personas están ¿sobre qué? Sobre su propia prudencia, sobre su propio criterio. Si bien sabemos que nos dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, que todos aquellos que se han perdido el live de ayer, recuerden que estamos en la plataforma roja con el mismo nombre, justo por la fe y la misma foto de perfil. Ahí explicamos cuál es la diferencia de lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, y se los voy a decir. Menciona la palabra, vamos a buscarla, dice Primera de Corintios versículo 2, capítulo 2 versículo 14. ¿Qué nos dice? Nos dice específicamente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué nos está diciendo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice: porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, sabemos que por medio de ciertas denominaciones y de ciertas congregaciones, el discernir espiritualmente, que es: debo de orar porque así me comunico con Dios, ¿no? Así me comunico con Dios, entonces hay que hacer guerra espiritual. ¿Y qué es lo que me ha dicho mi líder de congregación? La guerra espiritual se obtiene cuando tú oras, cuando tú dejas las cosas malas y te pones a orar. Pero recuerden, el que más dure en tiempo de oración es el que va a ser más espiritual. Entonces, como ven, las personas se hincan y ponen al revés su sillita y se ponen a orar con la cabeza hacia abajo, ¿no? Y están hablando y hablando, pero ¿qué es lo que pasa después de un tiempo? Sabemos que la intención del hombre es haber orado y estar en constante punto con Dios. Pero ¿qué pasa? Esa persona empieza a inundarse por medio de sus pensamientos cuando ve que por lo que inicia no es eso, ¿no?
Entonces, ¿de qué manera les han enseñado que es tener espiritualismo? Es orando, orando y orando. Bien, entonces, cuando nosotros les presentamos la siguiente palabra que dice, a ver, si yo le preguntara específicamente a esa persona, ¿tú oras? Y dice, por supuesto, porque no voy a orar. Entonces, permítame, escribo. Aquí está. Entonces, cuando yo le pregunte a esa persona, oye, ¿tú eres pecador? ¿Cuál es la pregunta, la respuesta que sale a reducir de todas esas personas? Muchísimas gracias, tía Raquel, ya lo tengo, muchísimas gracias. Entonces, específicamente, ¿qué reluce de respuesta de todas esas personas? Por supuesto, todos somos pecadores, ¿no? Lo dice la palabra, nuestra naturaleza es pecaminosa, jamás vamos a dejar de pecar. Quien diga que no es pecador, le hace a Dios mentiroso. Entonces, cuidadito con eso que estás diciendo, ¿no? Por cuanto esa persona se arraiga y se agarra de ahí. ¿Por qué? Porque las personas también han leído, no hay justo ni aun uno, ¿no? Pero el contexto no pueden verlo a través porque ya sus ojos han sido cegados. Esto es lo que yo creo. Y aún así Dios mismo diga que ya no tenemos pecado, lo siento. Yo ya agarré porque Dios no cambia, ¿no? Entonces podemos irle a leer por medio de lo que ellos creen que hacen guerra espiritual, orando y que por eso son más espirituales. Podemos ver que nos dice Juan capítulo 9 versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, menciona, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice específicamente? Dios no oye a los pecadores, ¿no? Entonces esa persona como queda, ay, sí, exactamente, no oye a los pecadores, pero yo cuando me arrepiento de todo corazón y le pido perdón, ya no tengo pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que todas las personas están regidas por la ley. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando cree que verdaderamente se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios le perdona. Pero sabemos cómo se obtuvo el perdón. Por medio del sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Compró al precio de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, menciona, nos limpia y nos lava de todo pecado. Pero bien, las personas cómo usan a Jesucristo y cómo usan el sacrificio. Híjole, yo pequé hoy, así que Jesucristo, Dios, ya saben qué hacer. O sea, estoy sucio, límpienme. Bueno, esa persona, por medio de lo que dijo, pues ya está limpio, ¿no? Al siguiente día, como dijo nuestro Señor Jesucristo, cualquier hombre o mujer que vea a una mujer o a un hombre con deseo, ya ha adulterado. Cualquiera que vea algo con deseo que no tiene, ya ha codiciado. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Híjole, otra vez caí en pecado. Entonces, debo de confesarme. Bien, entonces pongamos una situación ficticia, ¿no? Para que no se vayan a tomar esto personal. Si sabemos que esa persona, cada que pide perdón a Dios, Dios lo limpia, ok. Digamos que esa persona dio un falso testimonio en este segundo, ¿no? Dijo una mentira. Y por medio de la ley menciona que aquel que dé falso testimonio, pues ya ha pecado. Entonces, si esa persona precisamente en ese momento, digamos que es arrollada por un vehículo y es desuscrito de esta vida instantáneamente. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona lastimosamente no pudo arrepentirse ni pedir perdón por su pecado. Entonces esa persona murió con pecado. ¿Y qué creen? Esa persona menciona la palabra que quien esté con pecado solo tiene un solo destino, y ese destino es la condenación eterna, el castigo eterno, o llamado el infierno, ¿no? Alejado para siempre de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con esas personas? Ay, no, esa persona tanto que se esforzó. No, yo creo y tengo en mi corazón, porque yo tengo un Dios de amor, que Dios lo va a perdonar, por supuesto, porque esa persona hizo tantas cosas buenas que pues Dios va a tomar cabida y va a ver, o sea, no pudo arrepentirse, pero
pues te voy a salvar, ¿no? Cuando la palabra es clara y se sabe que Dios no cambia, ¿no? Podemos irnos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. ¿Qué nos dice la palabra? Ningún pecador puede ir al reino de Dios. Exactamente, así como has dicho. Entonces, ¿qué nos dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Volvamos a leer. Dice que por la gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, cuando escuchamos que la palabra dice sin fe es imposible agradar a Dios, es cuando uno viene a tener fe y por medio de esa fe y por la gracia somos salvos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sigue más adelante? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, quien otorga la fe es Dios mismo. ¿Qué nos dice el versículo 9? No por obras para que nadie se glorie. Entonces, todo eso bueno que yo estoy haciendo, Dios no lo toma en cuenta. Pero nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces tenemos que hacer lo bueno, porque nos dice sed santos. Pero ahí está, por decirlo de alguna manera coloquial, el meollo del asunto. ¿Por qué? Sabemos que lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice que para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si las cosas que están escritas y sabemos que son palabra de Dios, menciona que todo no es de la manera literal en la que se escribió y nos lo deja decir, nos lo deja ver Jesucristo, porque dice que todo lo que dice es en forma de parábolas para que los que están oyendo no oigan, no perciban específicamente. Entonces, ¿de qué manera yo puedo discernir esto? Sabemos que Dios no vino aquí a libertar una carne. ¿Por qué? Sabemos que Dios, por medio de lo que pasó en Génesis, que el hombre cayó en pecado, siendo Adán representación de toda la humanidad, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Específicamente, Dios, ¿qué es lo que salva? El alma. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó en pecado, o estando uno solo con Dios, estaba en la vida. Pero cuando cayó en pecado, fue destituido de su gloria. ¿Pero qué pasa? Ahí no había ley. No había nada que seguir, pero ¿qué sí es lo que había que seguir? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debió haberse guardado en el corazón. Y entonces, ¿cuál es el pecado original de que muchísimas personas hablan y dicen la desobediencia? No es la desobediencia, es la incredulidad por cuanto la palabra de Dios no estaba en el corazón del hombre. Y al no estar la palabra de Dios en el corazón del hombre, cuando viene el enemigo, que es siempre contrario a Dios, ¿cómo es que entra? Le impone ese corazón al hombre y el hombre consume del fruto de la ciencia del bien y del mal, confiando en sí mismo, desechando la palabra de Dios. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? El hombre es destituido de la gloria de Dios, pero menciona la palabra, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Menciona, la muerte pasó a toda la humanidad. Pero si a esa persona le decimos, ¿tú te ves muerta? Esa persona va a decir, no, absolutamente no, yo no me veo muerto, ¿no? ¿Crees que Jesús diría, ya que el destripador... en tu cuerpo de carne, ¿tú te los tiras? Esa es la verdadera pregunta. Entonces sabemos que todas las personas fungen. Ven la paja en el ojo de su hermano, en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tienen sobre ellos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Las personas ven la maldad fuera de ellos y no la ven dentro. Aunque esa persona sepa específicamente que es malvada, esa persona dice, hay más personas más malvadas que yo y todas han sido testificado a través de la historia. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas dicen, yo soy más bueno que aquella y por lo tanto, pues Dios se tiene que agradar de mí porque yo así lo estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque así funge su prudencia y su propio criterio. Pero bien, ya vimos que toda la palabra nos dice
no hay camino, por más de que esa persona se esfuerce durante toda su vida, por más de que esa persona haga muchísimos sacrificios, cuando esa persona cree que realmente eso es lo que va a hacer Dios, pero que nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, entonces, por medio de esto sabemos que la palabra también nos dice, aquí está, la palabra, nos dice a través de Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros realmente vemos a través de la Escritura, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y nos lo deja ver también la Escritura. Y dice, llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, o sea, yo sí he escuchado y creo, ¿no? O sea, yo lo creo, que Jesucristo sí vino y limpió el pecado. Pero, híjole, yo sí hago alguna transgresión de la ley y eso es pecado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si realmente no puedo hacer nada para agradar a Dios, pero nos dice que Jesucristo ya vino. Pero 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 me dice que todo es discernimiento espiritual. ¿En dónde tengo mi punto de vista? El punto de vista naturalmente del hombre está en lo terrenal y entiende que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, si me dice que todo es espiritual y yo tengo la vista en lo terrenal, no en lo celestial, ¿quién sí tiene la vista en lo celestial? En la vista de lo celestial lo tiene a través de nuestro Señor Jesucristo, porque también Él nos lo deja ver a través de que dice, las palabras que yo os digo son espíritu y son vida. Porque todo el tiempo Jesucristo nos habla del espíritu y nos habla en parábolas. Para una persona normal, yo no le entiendo por qué. Porque no lo dejó escrito específicamente. ¿Por qué? Porque todo es discernimiento espiritual. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 10. Específicamente de una manera clara y concisa. ¿Qué nos dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué quiere decir específicamente esta palabra? Si yo trato de entender a partir del momento en el que Jesucristo entrega su cuerpo como ofrenda por el pecado, literalmente nos dice hecha una vez para siempre, limpió el mundo del pecado, porque dice el Cordero de aquí que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero yo todavía tengo pecado porque todavía sigo sintiendo y las personas dicen, porque mi naturaleza es pecaminosa y eso es lo que entiendo. Pero escudriñando bien qué es lo que dice Jesucristo que habla espíritu y menciona lo que yo os digo es espíritu y es vida y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo es eso posible? Sabemos que la vista de Jesucristo no estaba en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Si nosotros vemos a través de todo lo que nos dice Jesucristo, menciona que Él da la vida eterna, pero todo aquel que crea en Él, todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Pero realmente, ¿qué significa lo eterno? Sabemos que para Dios existe un solo tiempo y eso es la eternidad. Sabemos que para el hombre el tiempo existe a través pasado, presente y futuro, ¿no? El pasado fue, el presente es hoy, el futuro, ¿quién sabe? No lo sé. Pero adivina quién sí sabe el futuro. Dios sabe el futuro, por cuanto su tiempo se maneja por eternidad. Si la eternidad no tiene principio y no tiene fin, sino esa englobación de todo el tiempo que nosotros conocemos, pasado, presente y futuro, realmente porque Jesucristo tenía la vista en las cosas celestiales, en lo eterno, y menciona la palabra en Hebreos 9, que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo no se hizo en el tabernáculo terrenal como se tenía que hacer en repetición terrenal. Es decir, no se hacía de una manera temporal. La ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de sangre del Cordero Perfecto se hizo en el tabernáculo celestial. Pero en lo terrenal es el tiempo que funge como pasado, presente y futuro. Pero en el celestial funge
para toda la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona te pregunta, ¿conoces el fin de tu vida? Esa persona va a decir, obviamente no lo conozco. Yo voy a intentar más o menos predecir qué es lo que me puede pasar, pero no puedo confirmarte específicamente que yo sé eso. Entonces sabemos que Dios, siendo omnisciente, omnisapiente y omnipotente, todo lo sabe por todos los tiempos y está en todos lados al mismo tiempo. Entonces, si Dios conoce todas las iniquidades que ibas a hacer y todas tus maldades, y Jesucristo hizo la ofrenda por el pecado en el tabernáculo celestial, realmente hizo un pacto eterno, eternamente, que funge por todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Cómo Dios no ha de poder quitar el pecado por todos los tiempos? Y esto también nos lo deja ver a través de Génesis, el capítulo 1. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a leer Génesis, capítulo 1, ¿qué nos dice? Y muchas personas yo sé que ya la han leído, ¿no? ¿Qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y menciona, fue la luz, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, ¿no? Muchas personas no captan específicamente porque lo leen de manera literal. ¿Qué fue aquí? Pues fue la creación cuando Dios hizo la luz. Pero entonces más adelante dice que crea las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Si hizo la luz y después hizo el sol, y yo sé y conozco que la luz proviene del sol, como hay algo que no cuadra, hay algo que no estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque toda la escritura está en discernimiento espiritual. Es por eso que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si la luz fue creada en un inicio y luego creó el sol y la luna, realmente ¿qué es esa luz? Sabemos que toda la palabra de Dios habla de Jesucristo. Sabemos que el hombre cayó en pecado, cayó en muerte. Todo lo que está escrito en Génesis 1, del versículo 1 al 5, habla sobre la creación y la historia del hombre. ¿Cómo? Sabemos que cuando el hombre entra en pecado, entra en muerte. Por lo tanto, la palabra dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué menciona que estaba desordenada y vacía? Cuando un hombre cae en pecado, realmente que está vacío. ¿Por qué? Porque la vida que es Dios está fuera de su alcance. Es decir, cuando estuvo destituido de la gloria de Dios, estando aquí estaba en vida, estando lejos de la gloria de Dios está en muerte. Por lo tanto, entonces, cuando la palabra dice tierra, se está refiriendo al hombre, al corazón del hombre. Estaba desordenada y vacía. Pero cuando dice Dios, y dijo Dios, sea la luz, y yo sé que el sol se creó después realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Ahí estaba Jesucristo mismo. Porque donde está Jesucristo y todo aquel que cree en Él tiene la vida eterna, de muerte pasa a vida, de tinieblas pasa a luz. Y menciona que donde estaba la luz y la llamó día, estaba separada de las tinieblas. Es decir, las tinieblas no pueden estar cuando está la luz. Entonces, cuando Jesucristo nos limpia de todo pecado en el tabernáculo celestial, hizo un pacto eterno que funge por todos los tiempos y nos lo deja ver aquí en Génesis 1. ¿Por qué? Sabemos que todo lo que nos dice la palabra de Dios, todo es obra de Jesucristo. Todo está escrito y todo habla de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas dicen, yo conozco la ciencia, yo conozco que el sol es lo que habita y que orbita en nuestro sistema, yo conozco, ¿y de qué se llena la persona? Se llena de sí mismo y de su propia prudencia. Entonces, cuando vemos que la tierra es apartada, las tinieblas, y solo está la luz, ¿qué es lo que está? Cuando uno está en Cristo, ¿qué es lo que menciona? El que es nacido de Dios no practica
el pecado. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero una persona dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Jesucristo y creo en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó la Escritura, ¿para qué? Para que podamos ver la condición del hombre. Él menciona en un versículo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo es el camino y todos los que no están verdaderamente en Cristo, ¿en qué están? Están fuera del camino. Y se ha hablado de la puerta angosta y de la puerta ancha, ¿verdad? También habla, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Si Jesucristo y estar en Cristo es la verdad, fuera de Cristo, ¿en qué están? Están en la mentira, ¿no? Si sabemos que menciona la palabra que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, si Cristo es la vida, estar fuera de Cristo es la muerte. Pero ¿cómo podemos ver eso? Sabemos que por el pecado el hombre entró en la muerte. Entonces, verdaderamente cuando una persona dice Jesucristo me limpió, pero yo todavía sigo pecando, verdaderamente es nacido de Dios, es nacido como nueva criatura por Jesucristo, o solo esa persona piensa en su propia prudencia que todavía tiene pecado y que todavía es hijo de Dios. Es imposible, sabemos que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Donde habita la presencia de Dios no puede habitar mutuamente el pecado. Por eso es que nos dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y muchas personas por medio de la teología, por medio de preguntarle a la IA, ¿no? Dice, es que practicar el pecado no es lo mismo que hacer pecado. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, el practicante del pecado se hace expertise en ese pecado, pero tú no eres expertise. Sabemos que la falsa inteligencia es adulador del hombre. Te dice específicamente lo que te quiere decir. ¿Por qué? Sabemos que a través de ciertas cosas, sabemos que cuando tú cuestionas a esa falsa inteligencia, te dice, sí, cierto, estaba equivocado. Pero cuando tú no le habías, como dicho, ¿cómo te podría decir? Cuando tú no le habías cuestionado, te estaba diciendo, esto es la verdad, créelo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el hombre? Dice, entonces practicar el pecado, como yo soy incrédulo y no conozco totalmente, pues le voy a creer a la falsa inteligencia. Pero realmente, ¿qué es eso? Sabemos que la naturaleza del hombre es pecaminosa, ¿no? Todos lo conocen. Pero entonces practicar el pecado, ¿qué es? Digamos, cambiémosle el título, ¿no? Le pongamos corredor. Si una persona corre, está haciendo ¿qué cosa? Está corriendo. Si esa persona se detiene, está caminando. Pero si esa persona corre y camina, corre y camina, corre y camina, ¿qué está practicando? Está practicando el estar corriendo. Entonces practica la corrida. ¿Bien? Ok. Entonces cuando una persona, digamos, el más común de todos, da falso testimonio, ¿no? Habla mentira, ¿no? Da falso testimonio, dice una mentirita, cometió una mentira, pero no practico el pecado porque no soy expertise de eso. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que está diciendo? Yo mentí solo una vez en mi vida y no voy a mentir nunca más. Aunque esa persona se encuentre en todas esas situaciones, Diosito, es una mentirita pequeña, o sea, Dios no me lo va a contar. Pero no le va a contar para decir, híjole, ya cometiste pecado. No, mi hijito cometió pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona dice, Dios es un Dios de amor, entonces me va a perdonar todas las veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona está practicando el pecado. Entonces, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que hace pecado es practicante del pecado. Entonces, aunque diga con sus labios, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, yo le sigo, realmente no es un nacido de Dios. Pero bien, sabemos que a través de Hebreos 17 que nos dice que cuando Jesucristo hace la ofrenda de su cuerpo como ofrenda por el pecado, realmente lo hace eternamente, es un pacto eterno comprado con sangre. Si sabemos que todo engloba todos los tiempos y ¿cómo se dice? Contempla absolutamente todos los tiempos, realmente funge para toda la eternidad. Es decir, limpios una vez, ya no hay más conciencia del pecado. Pero,
¿Qué nos dice Hebreos 10:17? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra de Jesucristo. Solo hay que creer en la obra de Jesucristo. Si bien las personas dicen es que porque Dios creó una ley que nosotros vamos a seguir, específicamente Dios no cambia y la ley vino, ¿no? La ley fue puesta, pero Él mandó a su Hijo. Pero muchas personas dicen, sí, mandó a su Hijo, ¿por qué no vino Él mismo? Siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, menciona. Entonces realmente fue Él mismo que vino a cumplir lo que para nosotros era imposible de poder cumplir. Limpio una vez, no hay más conciencia del pecado, exactamente. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, por medio del hombre que está enfocado en su carne, enfocado en lo terrenal, no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando Él dice, yo ya te limpié, pero conforme al corazón tan altivo que tienes y conforme que te apoyas en tu propia prudencia, mi palabra no puede entrar. Y solo hay un requisito que hay que seguir para que podamos realmente seguir a Jesucristo. Y nos lo deja ver y nos dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero realmente, ¿qué es negarte a ti? ¿Qué es negarte a ti mismo? Realmente es desechar completamente todo lo que tú eres. El arrepentimiento no es por lo que tú hagas. El arrepentimiento verdadero es desecharte completamente, aborrecer lo que tú eres, porque lo que tú eres se cree más grande que Dios mismo. ¿Por qué? Porque lo que tú eres quiere agarrar a Dios y decir, esto es Dios y todo lo que yo creo es Dios. Mas el Dios bíblico sabemos que no es de la propia prudencia del hombre. Entonces, específicamente, ¿qué debemos hacer? Desechar tu propia prudencia, desechar tu punto de vista y desechar todo eso que tienes en el corazón. Realmente, si conocerías a Dios, sabías que todo ya está solucionado. Todo está solucionado. La paga del pecado es la muerte. ¿Y la muerte de quién? De Jesucristo. Entonces, todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, menciona. ¿Por qué? Nos dice Jesucristo, porque cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar el Evangelio y predicarlo. Pero realmente, ¿qué es el Evangelio? Muchas personas dicen, es que es la Biblia, ¿no? Es que es el amor de Dios, es que es Jesucristo. Realmente no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque lo están viendo con los ojos de la carne, los ojos terrenales. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo ya nos limpió y nos lavó de todo pecado. Y Él resucita el tercer día para nuestra justificación. Él nos justifica, nos vuelve justos con su obra, ¿no? Y esto nos lo deja recalcar y nos lo dice el apóstol Pablo. Nos dice, a ver, permítanme un momento, no recuerdo específicamente dónde lo dice. Sí. Sí, ya. A ver, permítame. A ver, esto nos lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, nos lo deja ver el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí está específicamente que nos dice el evangelio, ¿no? Y de manera literal también nos lo dice. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, menciona. Entonces, verdaderamente, ¿qué es el Evangelio? Menciona, Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Entonces, cuando tú crees realmente en la obra de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Cuando te desechas completamente, te desligas de la carne, de lo terrenal. Entonces, si sabemos que Jesucristo hizo todo este pacto en el tabernáculo celestial que tiene función y funge eternamente, sin principio ni fin, es para todos los tiempos y de una manera eterna, para siempre. Una sola ofrenda fue necesario para limpiarte, y nos lo deja ver y nos dice, ¿no? Vamos a leer otra cosa. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué nos dice Isaías 1:18? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, menciona. Entonces, ¿quién puede verse realmente como la blanca lana? Todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, y Él le dará la vida eterna. No hay salvación por obras, y nos lo deja ver toda la Escritura. No hay que una persona se esfuerce, no hay que una persona grite, Dios, yo te amo, Dios, yo he dado a los que necesitan. ¿Por qué? Cuando dice la palabra, me viste desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces las personas que entienden de manera natural, de manera terrenal, de manera literal, entonces yo debo de hacer estas cosas porque la palabra dice debemos de andar como él anduvo. No es así. Todo aquel que necesitó ropa es revestido con las pieles del Cordero. Espiritualmente, ¿qué quiere decir? Se le es predicado el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que atribula el alma es la destitución de la gloria de Dios, estar en pecado. Pero cuando somos vestidos con las pieles del Cordero, verdaderamente ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Dios nos vea, no nos va a ver a nosotros. Llamemos Juanito, llamemos Juanita, no ve a Juanito ni a Juanita. Realmente, cuando nos ve, cuando ya somos revestidos con las pieles del Cordero, cuando creemos en la obra y tenemos fe, realmente a quien mira, ve a Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, por medio de eso, a veces muchas personas dicen, entonces yo a partir de ahora, como ya sé que tengo Jesucristo, ahora voy a hacer cosas buenas. No es así, no proviene de ti, proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque todos los caminos ya fueron hechos para que solo andemos en ella. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que hay que estar? Verdaderamente, para saber que estás en Cristo, debes de estar limpio de todo pecado. No por algo que hagas tú, sino por la obra de Jesucristo. Si tú todavía no crees en esto y sabes que Dios no oye a los pecadores, pide misericordia a Dios, que Dios se apiade de tu alma, porque así como el malhechor los dos malhechores que estaban atacando a Jesucristo, que le dijeron, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros. Uno de los dos malhechores que creyó verdaderamente en Jesucristo le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesucristo? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor toda su vida fue malvado haciendo las cosas más atroces que habían. Entonces, ¿qué es lo único que tuvo que hacer? Tuvo que creer que verdaderamente era el Hijo de Dios, que lo iba a limpiar con una sola ofrenda para siempre. No hay otra cosa. Entonces, eso es lo que realmente quiere decir. Bueno, ahorita me voy a poner a leer algunas preguntas o comentarios que hayan dicho. Es momento de responder, ¿no? La Biblia dice, el que no viene a mí como un niño. Sí, lo que estamos diciendo, ¿no? Específicamente, a ver si hay alguna preguntita o algo.
Recuerden que todos estos lives los subimos a manera de repetición en la plataforma roja, por si quieren volverla a ver, o por ejemplo el live de ayer, que escudriñamos bien la palabra a través de 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, porque el hombre no lo entiende. Ahí lo escudriñamos bien, entonces lo subí creo que hoy en la madrugada, sí, hoy en la madrugada lo subí. Entonces búsquelo en la plataforma roja Justo por la Fe y la misma foto de perfil. Si no lo encuentra, pues aquí tengo un video anclado y les enseño cómo buscar el canal, para que lo puedan encontrar y puedan verlo. De hecho fue Génesis capítulo 10 versículos del 20 al 32. Específicamente de eso hablamos. Entonces, la salvación está en la Biblia, todo tiene solución menos la muerte. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, exactamente. Marcos 10:18, ¿qué nos dice? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hola David, hola hermano David. Dice, ¿hace cuánto comenzó? Comenzamos hace 55 minutos. Bueno, justa y precisamente en este momento hace 55 minutos. ¿Cómo? Dice, ¿usted está negando que Cristo nos haya dado la vida eterna al pecador? Sabemos que Jesucristo vino a los pecadores y no vino a los justos por obras. Entonces, para pasar a la vida tienes que estar en la muerte. No estoy negando absolutamente nada de lo que dice la palabra. Al contrario. Esta gente inmunda hace live en vivo sin conocer el propósito de Cristo. ¿Y tú lo conoces, fresa? Ese es el punto. Y le dice, puntito, ¿eres justo o pecador? Vamos a ver si respondió y a ver si no se fue. Hola, Sandris. Dice, y él dijo, yo soy el que era, el que es y el que vendrá, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es, amén. Así es específicamente. A ver. Yo estaba en mi propio camino y sin vida y fue la luz. Exactamente, hermano David, exactamente. ¿Tú has visto la secta de la luz del mundo? Si te refieres a la denominación que se llama así, podrá tener el título Iglesia de Jesucristo y no saber que son lo contrario a la iglesia. ¿Por qué? Sabemos que la iglesia es la esposa de Jesucristo y nos lo deja ver a través que dice la iglesia es la congregación de los justos. Si en esa congregación todos los integrantes de esa congregación y aunado a eso el líder de la congregación dice que todos son pecadores y que no van a dejar de pecar, entonces en vano vino Jesucristo por ellos y no es la iglesia de Jesucristo, porque para ser la iglesia de Jesucristo debe de ser la congregación de los justos. Yo estaba en mi... ya, copiaste y pegaste, ¿no? Al César. Gloria a Dios, así es. Toda la gloria y toda la honra a Dios. El que es nacido de Dios no puede pecar, exactamente. Hacer el pecado es creer que eres pecador, así es. Limpio una vez, no hay más conciencia del pecado. Amén por eso. Exactamente, es lo que nos dice. Hermoso versículo, exactamente. Dios no oye a los pecadores, solo al que hace su voluntad, creer en Jesucristo, así es. Escucha a los pecadores, solo no les da su favor, así es. De hecho, justamente creo que hoy estaba leyendo eso. Que, a ver si lo encuentro. Ay, no, eliminé algo. Espero no haya sido eso. No, creo que sí era el que borré. No puedo creerlo. A ver. Sí, creo que sí fue el que borré. A ver, si yo me voy al historial. Ay. No. Lo borré. A ver si puedo encontrarlo. Vamos a ver si lo encuentro. Ay, no. Creo que justamente es el que borré, no lo puedo creer. Sí, aquí está, lo encontré. Y lo vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20, paquete completito. Dice... ¿dónde era? Creo que era el versículo 15 o 16. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, todo eso, ¿en quién se cumple? En Jesucristo. Dice, para eso está la Biblia, para leerla. Así es que no se salvan por ser oídos, se salvan por oír la voz del Hijo de Dios. Así es, no le pongas cuidado. ¿Qué cosa? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Exactamente, a esto se refiere la palabra cuando nos dice que de la muerte pasaron a la vida. Exactamente. Dice, ¿vieron? No me equivoqué, si escucha a los pecadores, mas no les da su favor. La palabra es concisa. Dios no oye a los pecadores, Juan 9:31, exactamente. Pero entonces, específicamente las personas, por estar en su propio entendimiento, por su propia prudencia, desechando la palabra de Dios, aún así la estén leyendo, podrá haber alguien que la lea durante 100 veces, 1000 veces, 10 horas leyendo la palabra al día, y si todo lo discierne por medio de su carne, jamás lo va a entender. Entonces, lo único que puede hacer es pedir misericordia y que Dios se apiade de su alma, porque no es del que corra ni del que quiera, sino del que Dios tenga misericordia. No hay otra cosa. Isaías, David es justo, por lo tanto no practica el pecado, él no peca. Entonces, ¿qué nos dice también la palabra? A ver, ¿qué nos dice? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Qué nos dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, menciona. Ay, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así es, específicamente. Y todas las personas quieren decir, pues estoy dejando de pecar porque yo soy quien lo hace. Lastimosamente no es por obras. Tú puedes hablar por los demás, sino por ti. ¿Cómo puedes saber si David peca? Porque la maldad la ve fuera. Entonces es por eso que cuando Jesucristo pone ese único requisito de negarse a sí mismo, es desecharte completamente, desechar tu ojo en la vista de los demás y poner tus ojos de una manera metafórica, voltear tus ojos y verte por dentro. Entonces, solo así puede el hombre darse cuenta que verdaderamente jamás por su propia obra y por su propia prudencia va a poder salir de la condenación. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nosotros decimos a Dios mentiroso. ¿Por qué la palabra dice así? Porque antes de pasar a la vida tienes que ver la muerte. Y te lo vamos a ir a leer específicamente. Aquí está. A ver, le puse que tenemos. Es que no tenemos. Que nos dice el versículo anterior de Juan 1, pero lo vamos a leer desde el versículo 15 al 12. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Todas aquellas personas que dicen que son verdaderamente hijos de Dios, pero están en tinieblas, en pecado, verdaderamente no están en comunión con Él. Aunque de esa persona digas que Jesucristo nos limpió, pero todavía seguimos pecando. O sea, eso es posible, un pecador y justo a la vez. Para Dios no existe eso. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? En principio estabas constituido en la gloria de Dios. De estar destituido pasaste a la muerte, y de la muerte para pasar a la vida hay que creer en Jesucristo, en su obra eterna, que es por medio de la fe, y de la muerte pasas a la vida. De pecador pasas a ser justo. No hay vuelta. La palabra no se contradice. Lo que se contradice es la propia prudencia del hombre. Pero bien, todo esto derivó a través de Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 6. Entonces, el día de mañana vamos a leer del versículo 7 en adelante para todos los que están aquí. Recuerden que todos esos lives se suben de manera completa en la plataforma roja, donde estamos con el mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, hay una publicación anclada aquí en TikTok en donde dice unos dígitos y por medio de ese dígito me pueden encontrar para mandarme mensajes, para mandarme audios, si en dado caso quieren, ¿no? Gracias, hermano David. Justamente en esta plataforma, con este mismo nombre y esta misma foto de perfil, se puede encontrar el canal que se llama Justos por la Fe, donde hay una persona, una persona güerita, y pues él también comparte el evangelio, que se llama Justos por la Fe, y ese canal se llama Justo por la Fe. Yo solo sirvo a Dios. Entonces toda la honra y la gloria a Dios. Se puede contactar exactamente. Ahí está anclado donde hay una publicación de Martín Lutero. Pero me voy a equivocar siempre. Soy limpio en mi espíritu, no en la carne. Si tú vieras o estuvieras en los live anteriores, Isaías, creo que antes era Rodríguez, verías que la palabra dice que la ley no fue dada para el justo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O la palabra se contradice o la prudencia del hombre se contradice. No hay más. Entonces, nos vemos el día de mañana para seguir leyendo Génesis capítulo 11, pero al versículo 7 el día de mañana. Adiós, nos vemos. Que Dios tenga misericordia de todo aquel que quiera tener misericordia. Adiós.